El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, da un fuerte golpe a los rateros de cuello blanco, quienes han estado robando millones de litros de combustibles. En una operación simultánea realizada en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, se desmanteló una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro del país, recuperando millones de litros de combustibles, tractocamiones, pipas, bodegas, armas, dinero en efectivo y vehículos blindados. Este resultado es fruto de más de 6 meses de inteligencia, investigación y coordinación entre la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, siguiendo la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con estas acciones, vemos el arduo trabajo y resultado que está obteniendo el secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch. A continuación, escuchemos el mensaje que dirige el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Saludo con respeto al general secretario, almirante secretario, fiscal general de la República, general Hernán Cortés, titular de la Guardia Nacional. En representación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, vamos a informar una operación realizada de manera simultánea en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, lo que permitió desmantelar una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro del país. Resultado de más de 6 meses de trabajos de inteligencia e investigación, en seguimiento a una organización delictiva dedicada al robo de hidrocarburos, con el uso de herramientas tecnológicas, así como de vigilancias fijas y aéreas, se identificó a sus principales líderes, los puntos de extracción ilícita de combustible y rutas de traslado que utilizaban. Con la información recabada en investigaciones de gabinete y campo, se desarrolló un operativo para detener a 7 personas vinculadas con estas actividades, quienes contaban con órdenes de aprehensión que fueron obtenidas por la Fiscalía General de la República, además de asegurar los patios de maniobra para sustraer, almacenar y distribuir ilícitamente el hidrocarburo, así como los objetos relacionados con este delito. Con ello, se consolidó el desarrollo de las investigaciones y se obtuvieron nuevos datos de prueba para ampliar el ejercicio de la acción penal. En estas operaciones fueron detenidas 32 personas, se cumplimentaron 6 de las 7 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran los principales líderes de esta organización delictiva. Se aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centro de operaciones criminales, en donde se aseguraron 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario, 48 vehículos, algunos blindados y de lujo, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, diversas dosis de droga y cajas de medicamento controlado. Se clausuraron también 2 tomas clandestinas. Se aseguraron casi 16 millones de pesos en efectivo y también se rescataron diversos animales exóticos que fueron puestos a disposición de Profepa. De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal estaba liderado por Sirio Sergio N. y Luis Miguel N., con zona de operación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, donde coordinaban el robo de hidrocarburos a gran escala. Su modo de operar consistía en perforar ductos para la extracción de gas LP y gasolina. Posteriormente realizaban el resguardo del combustible en bodegas y gasolineras y contaban con una red de distribución ilegal a estas gasolineras. Con la información obtenida por las áreas de inteligencia del Gabinete de Seguridad, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, se obtuvieron 12 órdenes de cateo para realizar los operativos que voy a describir a continuación.
En el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, se realizaron 4 cateos, donde fueron detenidas 15 personas, entre ellas Sirio Sergio N., líder de la organización delictiva, quien coordinaba la extracción de tomas clandestinas, traslado de hidrocarburo, así como los vínculos con autoridades estatales y municipales para mantener sus operaciones. También cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Entre los detenidos, en este municipio también se encuentra Diego N., identificado como operador logístico y financiero, quien cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada. En estos inmuebles se aseguró armamento, cartuchos, vehículos, dinero en efectivo, 4 pipas de gas, caballos y se rescataron animales exóticos como 2 cachorros, uno de jaguar y otro de león, aves silvestres y monos araña, los cuales fueron a disposición de Profepa para garantizar su atención y rehabilitación. En la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, se realizó un despliegue coordinado con la Policía de la Ciudad de México, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, donde se detuvo a Luis Miguel N., alias Flaco de Oro, uno de los principales líderes de la célula delictiva, encargado de organizar a los operadores que trasladan el hidrocarburo en la carretera Querétaro-México, así como en los estados de Hidalgo y Querétaro. Además cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. En el municipio de Polotitlán, Estado de México, se localizó un restaurante que servía de fachada donde fueron detenidas 6 personas y se aseguraron pipas de gas, tractocamiones y contenedores. En la localidad del Tesoro, del mismo municipio, se aseguró un tanque estacionario de aproximadamente 27 metros de largo, 8 tractocamiones acoplados a contenedores, 4 vehículos y una toma clandestina de extracción de hidrocarburo. En los municipios mexiquenses, Nopaltepec, Huehuetoca, Ecatepec y Jilotepec, se llevaron a cabo 4 cateos donde fueron detenidas 8 personas más, entre las que destaca Aurelio N., identificado como operador logístico y financiero de la célula delictiva, quien cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada. También fue detenido Israel N., identificado como coordinador logístico, además de realizar documentación apócrifa para acreditar la procedencia de hidrocarburo. Cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada. En estos cateos se aseguraron 13 camiones acoplados a tanques, 3 tractocamiones, dinero en efectivo, dosis de droga, armas, equipo de videograbación y otros vehículos. En Querétaro se detuvo un hombre y a Heréndira N., identificada como operadora logística y financiera de la organización criminal, quien además establecía convenios y cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada. En esta acción se aseguró armamento y vehículos. Finalmente, en seguimiento a líneas de investigación desarrolladas tras el aseguramiento de un buque y 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado 29 de marzo del 2025, se realizó un cateo en Saltillo, Coahuila, donde se ubicó un predio utilizado para resguardar vehículos de transporte de carga y contenedores, donde se recuperaron casi 2 millones de litros de hidrocarburo. En esta operación también fueron detenidas 11 personas y se aseguraron 7 bombas, 11 ferrotanques, 20 pipas, 7 tractocamiones y otros contenedores. La desarticulación de estas redes criminales no solo afecta sus capacidades operativas y financieras, sino reafirma el compromiso de este gobierno en la lucha contra la impunidad. Queremos agradecer a los gobiernos estatales de las entidades federativas mencionadas por su apoyo en estos cateos. Muchas gracias. Ahora, escucharemos las palabras del Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Para nosotros esta tarea es fundamental por la cobertura territorial que ya alcanza la defensa de los intereses de la nación frente a este tipo de delitos. Si ustedes ven con la información del señor Secretario de Seguridad, cómo de una manera coordinada pudimos trabajar en varios estados de la República al mismo tiempo, en una cobertura que tuvo un éxito, 32 detenidos y todos estos elementos de prueba que no solamente nos llevaron a un delito de narcotráfico, no, nos llevaron a delincuencia organizada, que es la sanción más grave que tiene el sistema legal mexicano contra quienes están atentando contra todos los mexicanos. Entonces, esta capacidad de trabajo que se ha venido construyendo a través de los años
y que tiene toda una serie de antecedentes de éxito, cada vez es más eficiente. Y el haber logrado que todo el sistema funcionara de una manera coordinada, que toda la parte de investigación y de inteligencia que está ya señalada en las nuevas reformas legales que ya están vigentes, nos permite tener cada vez más fuerza, más cobertura y más defensa de la sociedad. Yo creo que esto merece realmente el interés de toda la comunidad y es la razón por la cual hemos acudido ante ustedes. Y yo creo que hay muchas preguntas que ustedes quisieran hacer al respecto y estamos a su disposición todos los que estamos aquí. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta a cargo de Daniel Aguachov, El Universal. ¿Dónde anda? Buenas tardes. Tiene con la refinería asegurada en Coatzacoalcos, Veracruz. Primero hay que hacer acotar la palabra refinería. Eso no es una refinería. Cuando se ve lo que es una refinería, lo que significa el trato que se da de un material primario a convertirlo en un material comercial, de ninguna manera tiene esas características, y eso es obvio. El hecho de que tengan ahí, como se logró establecer, almacenes sobre todo de combustible que viene de Pemex, nos ha permitido iniciar todo el procedimiento. Ya está asegurada esa instalación, ya están iniciados los procedimientos y vamos por muy buen camino. ¿Se tiene algún avance o algo que nos pueda adelantar? En cuanto tengamos las órdenes de aprehensión cumplidas, se las vamos a dar a conocer. Antes sería y no lo podríamos hacer. Y para el secretario de Seguridad, para preguntarle si con base en todos los decomisos y hallazgos que han encontrado en Huachipol, ¿podríamos decir que sí está más fuerte este delito de lo que se imaginaba? Pues más que más fuerte, es una prioridad para el gobierno. Desde la anterior administración ha sido prioritario el combate al hidrocarburo. La Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, por supuesto la Fiscalía General de la República siempre, y la Secretaría de Seguridad, hacen operaciones diarias. Esta obviamente se está informando de una manera distinta por ser tan grande, pero todos los días las instituciones de seguridad tienen detenidos por este delito, miles de litros asegurados. Es una operación continua. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Rubén Mozo, de Milenio. Sí, ya lo veo desde que sí. Buenas tardes, fiscal. Para preguntarle si en esta investigación también abarca posibles redes de protección de autoridades federales, estatales y municipales, porque bueno, la delincuencia organizada no se mueve sin esta protección. Pues esto es algo también un hecho. Y hay que recordar que hace unas semanas también fueron detenidos elementos de la Guardia Nacional con hidrocarburo en Guanajuato. Esta investigación alcanza también autoridades de los 3 niveles de gobierno. Y una más, ¿a cuánto asciende lo asegurado? Tanto económicamente, me refiero al numerario, y también al hidrocarburo que fue asegurado, por favor. Vamos con la primera pregunta, si es tan amable. Bueno, si en esta investigación se investigan posibles redes de protección de autoridades de los 3 niveles de gobierno. Como explicó el secretario de Seguridad, en este momento acabamos de terminar la primera fase de este trabajo, en el cual hemos aplicado ya, por fortuna, las órdenes de aprehensión y las órdenes de cateo. Ya tenemos asegurados los bienes y en este momento están todos nuestros peritos trabajando para la valoración de cada uno de los aspectos de los bienes que ya aseguramos y que vamos a ir a extinción de dominio, que es un poco la respuesta a la segunda pregunta. A la primera pregunta, por supuesto, todo lo que vaya a salir en esta investigación, ustedes como periodistas y nosotros como mexicanos tenemos un derecho. A partir del momento que una carpeta se judicializa y está en manos de las autoridades judiciales, es pública. Entonces, todas esas preguntas nosotros las estamos en este momento llevando a cabo a través de las diligencias que estamos ahorita en tiempo. Nos están pidiendo duplicidad, muchos de ellos, para alargar su capacidad de defensa, pero eso no puede durar más de una semana. Ok, entonces ya fueron imputados estas Por personas. supuesto. Ok.
Ok. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, señor. Continuamos con la pregunta de Arturo Pavón de Chapucero. Muchas gracias, buenas tardes. Para preguntarle si al secretario de Seguridad, si en este decomiso, en este incautamiento, están involucrados algunos grupos de los que ya habían sido también capturados, por ejemplo, el grupo de los 300 que asolaron a Ecatepec. Esa sería una. Y para el fiscal Germanero, preguntarle si hay alguna manera de que se esté blindando estas detenciones con para evitar que el actual Poder Judicial lleve a cabo algunas liberaciones. Ya sabemos de qué se trata. Mire, la primera pregunta era ¿cuál? Si había algún nexo con los grupos, por ejemplo, como los 300 en Ecatepec que estuvieron operando. Fíjense que nosotros desde el punto de vista de investigación de inteligencia tenemos que ir avanzando en todas las posibilidades, tanto territoriales como personales, adelantarnos y dar esa información hasta que no la tengamos comprobada y en contra de nuestros propios intereses, que es la defensa de la nación. Y la segunda pregunta es... La segunda, sí, bueno, hay un blindaje de estas detenciones ante el actual, todavía, Poder Judicial que se puede traer. Ustedes nos van a ayudar a blindarlos, eso tengo la certeza. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la intervención de Javier Pérez de HCTV Noticias. Usted no le hacen caso, ahorita vamos, no se preocupe. Sí, señor. Fiscal, pues ha habido mucho trabajo que han tenido a partir del inicio de este nuevo gobierno. Sin embargo, hemos visto también que han salido en libertad personas que pues se han agarrado en flagrancia, o algunos otros que incluso han sido presentados después de las 8 horas, un minuto después. En este sentido, por las detenciones que han hecho, como decía el compañero, no tanto un blindaje. Mi pregunta sería si han pensado en una reforma al nuevo sistema de justicia penal acusatorio que inició en el 2008 en nuestro país de manera formal, y que los delincuentes saben, porque son los que más saben, al igual que sus abogados, cómo usar este nuevo sistema de justicia penal para salir en libertad bajo amparo o bajo el término de las 8 horas de presentación o mal formadas las carpetas. ¿Se ha pensado en esto, en promover una reforma al sistema de justicia penal acusatorio? Hay un proceso de reforma que creo que ya está ante el Congreso, en el cual se están viendo los primeros aspectos, que muchos de ellos son los que usted está señalando, y yo creo que ya con un sistema judicial democrático mucho más abierto y con más capacidad y obligación de rendir cuentas, vamos a tener que ir haciendo lo que la sociedad va pidiendo de acuerdo a cómo se va moviendo los ataques a la comunidad y la defensa que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que vamos para un largo periodo de reformas que van a tener que entrar en todos los niveles conforme se vaya necesitando, pero sentimos que ya hay una situación de oportunidad. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga de aquí en adelante será transparente. Y eso que usted está señalando es algo que se va a dar en forma constante, de eso tengo la certeza. Muy bien, y para el secretario o usted mismo, quien quisiera contestar la pregunta, señaló el secretario que había autoridades estatales y municipales involucradas. Me gustaría saber qué rangos tienen, quiénes son, si se puede decir los rangos o cargos que tienen. Déjeme contestársela, porque es función del Ministerio Público. Nosotros somos los que estamos encargados, y a partir del momento en que todo este sistema de inteligencia y de prevención está ya a disposición del Ministerio Público, nosotros estamos a disposición de los jueces, y eso, como le dije a un compañero de usted, va a salir muy pronto. No se puede evitar porque va a ser transparente. Bueno, ¿me podría dar un número entonces aproximado de funcionarios que estarían involucrados? En el momento en que lo tenga, con mucho gusto. Gracias. Ahora sí, denle la oportunidad. Finalizamos con la pregunta de Iván Salaverría del Sol de México. No. A ver. Órale.
empleados que hayan colaborado con los guachicoleros y si este crimen se lo oye bien, ¿eh? Esta organización delictiva es una bola de células o son cárteles locales o locales. Nada más por la cobertura territorial no podemos considerarlos como locales, porque como lo explicó el señor secretario, va por la Ciudad de México, va por el Estado de México, va por Querétaro, y si ustedes ven las líneas de operación, van francamente en consonancia con los ductos de Pemex. Entonces, es un problema que estamos atacando en todas partes en el país, lo acabamos de hacer en Tabasco, como se dijo aquí, todo lo que estamos haciendo en forma paralela en los puertos, como lo fue lo de Altamira y lo de Ensenada, todo va en lo mismo, es decir, la cobertura territorial de la defensa ha crecido de una manera extraordinaria a través de todo este sistema de coordinación. Entonces podemos hablar que es un grupo delictivo con células en determinados momentos para ir en coordinación a hacer sus... Esto es delincuencia organizada, y por eso obtuvimos las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Es decir, ¿qué tantas consecuencias y qué tantos ámbitos territoriales los vamos a ir dando a conocer conforme vayan avanzando? Y la de si hay colaboración de empleados de Pemex con los guachicoleros. En cuanto tenga yo las noticias, serán ustedes los primeros que lo van a saber. Perdón, ahí había otra persona más. A usted, señor. De ese lado, ¿qué tal? Me gustaría preguntarle al secretario Harfuch, soy Iván Saldaña de La Jornada. Sí, secretario, preguntarle cuántas organizaciones más están ubicadas, que son las principales en el país, en el robo de hidrocarburos. Ustedes mencionaban en la presentación que se trata de la desarticulación de una de las principales organizaciones en el centro del país, pero ¿en qué otros puntos y cuántas más tienen ubicadas, secretario? Sí hay otras, por supuesto, como ya lo mencionó el doctor Gertz, pues son parte de las investigaciones, sería irresponsable de mi parte decir un número, pero la más fuerte, o de las más fuertes definitivamente era esta, y la zona de operación más importante para los que se dedican a este delito es en la zona centro del país, que fue justo donde se desarticuló esta organización criminal. Por supuesto hay otras también que trabajan en el centro del país. ¿Con la misma fuerza, secretario? Hay algunas que son fuertes, pero esta definitivamente era de las más fuertes, o es de las más fuertes. Gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Se oye bien? Ok, secretario, preguntarle nada más esta precisión que no le veníamos haciendo desde un momento. Perdónenme, Nadia Rosales de Reforma. Sobre el costo de la operación, o sea, ¿de cuánto fue el golpe para las organizaciones criminales económicamente hablando? Eso, uno, y dos, si estas personas a las que capturaron son integrantes de alguno de estos dos cárteles de Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, por ahora. Sobre la afectación económica a la organización criminal, la va a determinar ya más adelante, por supuesto, la Fiscalía General de la República, cuando terminen todas sus declaraciones pertinentes, pero pues, simplemente lo que se aseguró pues, son docenas de vehículos, tanques, autotanques, tractocamiones, pipas, las tomas clandestinas, que es la fuente de ingresos, y sobre todo pues, el operativo por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República pues, era muy estructurado, era detener a los 7 que tenían órdenes de aprehensión, se capturaron 6, asegurar los patios de maniobra para sustracción, almacenamiento y distribución ilícitamente del hidrocarburo, también se logró, quitándoles toda la maquinaria y vehículos y las tomas clandestinas que tenían para este delito y asegurar el producto del delito, las casas, los coches, el numerario, todo eso, los 16 millones de pesos en efectivo, y más adelante, pues, por supuesto, obtendremos más información. No están relacionados, segunda pregunta, con ninguna organización de las mencionadas, con Cártel Jalisco o con Cártel de Santa Rosa, no los tenemos relacionados con estas organizaciones, lo tenemos como una organización criminal dedicada específicamente a este delito.
Gracias. Gracias. Así finalizamos preguntas y respuestas y de esta manera concluye esta conferencia de prensa. A nombre de los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, agradecen su asistencia. Buenas tardes, muchas gracias.